Si denunciar es difícil, ¿cuánto más si se trata de un niño o una niña? Si denunciar es difícil, ¿cuánto más si se trata de un tema sexual? Si denunciar es difícil, ¿cuánto más si se trata de señalar a alguien que es admirado y respetado por toda la comunidad? Denunciar un abuso sexual no es una tarea fácil, es un proceso muy arduo. El silencio es complicidad, pero muchos no tienen voz. Este documental no pretende ser exhaustivo. Son simples preguntas y conversaciones a 5 personalidades referentes que han estudiado este tema en nuestro país. Algunos de ellos sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. El nombre del documental, El hilo de Ariadna, surge a partir de una conversación con el ex sacerdote Adrián Vitali, quien compara los abusos sexuales eclesiásticos con el mito del Minotauro. En breves palabras, el relato cuenta que cuando Teseo llega a Ítaca y se enamora de Ariadna, promete erradicar con el flagelo del Minotauro, un ser mitad hombre con cabeza de toro que exigía sacrificios humanos como alimento. La dificultad estaba en poder salir ileso de ese laberinto. Fue entonces Ariadna quien le dio las herramientas. Le regaló un ovillo de hilo para ir indicando el camino y poder volver al origen. Teseo mata al Minotauro, logra salir del laberinto y reencontrarse en las puertas del mismo con Ariadna. Este documental pretende ser eso, una herramienta, y las Ariadnas, para poder caminar y volver al origen, para poder escapar de las laberínticas paredes de la iglesia que esconden a estos monstruos perpetradores que se alimentan de sus víctimas. Dime cómo piensas y te diré cómo actúas. El pensamiento de la institución, su historia, las doctrinas que han ido tejiendo la idiosincrasia de la Iglesia Católica son una de las principales causas de por qué este tema no encuentra un marco regulatorio. Adrián, vos en tu libro decís que para la concepción de la Iglesia, abusar de un niño no es un delito, sino un pecado. ¿Qué implicancias tendría eso para la Iglesia y para la persona que ha sido víctima? Decirlo así, como lo digo yo y como lo preguntás vos, parece una locura, parece una aberración. Pero la tesis del libro, El secreto pontificio de la ley del silencio, plantea que esa visión en la praxis sucede porque la Iglesia en el siglo IV hace un cambio de concepción antropológica. Y la concepción del hombre y del mundo que tiene una institución, una persona, no es algo, no es un detalle más, no es un adjetivo, es una situación que eso después empieza a repercutir en la vida de la gente. En el siglo IV, en el 385, en el segundo concilio niceno-constantinopolitano, la Iglesia a través de San Agustín incorpora el pensamiento platónico a la filosofía y a la teología y se incorpora la dualidad antropológica. Aparece el alma, que en la vida del semita eso no sucedía, en la vida de Jesús de Nazaret, el alma y el cuerpo. El alma es buena, el cuerpo es malo. Y como el cuerpo es malo y el alma es buena, y el alma tiene que despojarse de ese cuerpo que es la cárcel, todo lo que suceda en el cuerpo no es tan importante como lo que suceda en el alma. Entonces, si un niño es abusado por algún depravado, por el que sea, si ese niño no perdona a su abusador, el que se va a condenar es ese niño, ¿no? Entonces, esta concepción antropológica permite en la praxis, porque nadie lo va a reconocer, digamos, si uno lo dice así, nadie lo va a reconocer, pero en la praxis sí sucede así, que al niño, por ejemplo, en el primer protocolo de pederastía que la Iglesia redacta, en el papado de Juan XXIII en 1962, especifica que la víctima tiene que denunciar al abusador o al atacante con la autoridad. ¿Qué niño de orfanato o de colegio sabía que la autoridad del cura, que era su autoridad máxima, o de la religiosa, tenía como otra autoridad que era el obispo? No tenía ni idea los chicos. Si los chicos no denunciaban en el lapso de 30 días, los chicos eran castigados con la máxima pena de la Iglesia, que es late sentencia ipso facto, que es la excomunión automática. Es decir, el capítulo que yo le puse ahí a este relato que hago se llama Los niños condenados por Dios. Es decir,
si no denunciaban al cura con la autoridad o al abusador con la autoridad, se los condenaba, se los excomulgaba a ellos. Y si alguien moría excomulgado, en la concepción eclesiástica, te va al infierno. Similar al infierno, es dar ese primer paso para llegar a una denuncia. Son muy pocas las personas que se animan a encontrarse con su dolor. Menos aún, las que se atreven a abrir la boca. Y muchas menos las que se animan a llevar a su depredador a la justicia. No llevo una cuenta ni una estadística específica, pues no lo tengo como práctica. Sí puedo, confirmarte que son cientos las consultas profesionales que llegan al estudio y que de esas consultas resguardadas por el secreto profesional llegan pocas o se transforman pocas en demandas o denuncias judiciales, justamente porque las víctimas tienen un problema ahí en cuanto al acceso a la justicia. No digo problema por decir una palabra, sino hay un tiempo que se toman y que hace que demoren la decisión de llegar a la justicia en búsqueda de tutela judicial efectiva, como se dice jurídicamente. Si son muchas las consultas, pocas las presentaciones judiciales en búsqueda de protección en la justicia. Quiero que sepas que venimos acompañando entre 300 y 400 víctimas que nos han consultado. Entonces, y de todas ellas se resguarda su identidad y se las acompaña a medida de que también lo van solicitando. Porque a veces queda solamente en una consulta y otras veces deciden avanzar y ahí también estamos. No podemos cumplir este rol de particulares damnificados con todos ellos porque necesitaríamos un estudio jurídico casi dedicado con exclusividad a eso y la verdad que no tenemos los recursos para tanto. Pero sí el acompañamiento a la víctima, eso está permanentemente y ayudarlo y en todo caso buscar abogados en cada uno de los lugares para que hagan pequeñas diligencias y vayan también siguiendo la causa, eso también lo hacemos y lo ponemos a disposición de todas las víctimas, siempre. En la iglesia aproximadamente hay un 10% de curas pederastas. Este es un estudio que se hizo en España, Pepe Rodríguez, haciendo un diagnóstico en la vida religiosa. Hay aproximadamente un 65% de heterosexuales, o sea, curas adultos que tienen relaciones con mujeres adultas. La tesis de él es que el celibato casi no se vive, digamos, en la institución, ¿no? Un 15% de homosexuales, un 10% de castos, digamos, gente que vive el celibato, y un 10% de abusadores, ¿no? Estos abusadores siguen estando en la comunidad por más que no se los denuncie. Por eso yo en el prólogo del libro El secreto pontificio y la ley del silencio planteaba que, ponía un ejemplo, el ejemplo de Argentina. Creo que éramos en ese momento 45 millones de argentinos, creo que hay un cura cada 7.000 habitantes. Si hay un cura cada 7.000 habitantes, debemos tener aproximadamente cerca de 6.000 curas en Argentina, y el 10% son cerca de 600, y denunciados hasta ese momento, cuando había escrito el libro, eran 60, 70, o sea, el 1 no llegaba ni al 2%. O sea, pero el resto sigue estando en la comunidad. Además de la dificultad de avanzar en el proceso, cuando se pide la colaboración de la Iglesia, en muy pocas oportunidades se realiza desinteresadamente y de manera eficiente. En la mayoría de los casos es una colaboración que va desde lo débil e insignificante hasta la complicidad y el encubrimiento. Colaboración, modo iglesia. Colaboran, pero a su modo. Es decir, siempre en una situación de abuso de poder, en una relación asimétrica que mantienen incluso con la autoridad judicial, y sinceridad no. En la experiencia profesional que yo tengo, la sinceridad no es una de las características institucionales. Si uno compara lo que hace la Iglesia en la justicia con las expresiones verbales del Papa Francisco o de otra autoridad eclesiástica, hay una distancia abismal. Justamente, un ejemplo que puedo decir es que se levanta el secreto pontificio para que, en el caso que la autoridad judicial le pide explicaciones a la Iglesia, tenemos en Mendoza una denuncia ya contra el obispo Colombo, la Iglesia no da las respuestas que la justicia le está pidiendo,
justamente porque ellos se resguardan en su propio secreto y en sus propias normas. Le dan prevalencia a la intervención o participación de terceras personas, de testigos, etcétera, de los que han intervenido en el proceso canónico antes que a las víctimas. De modo tal que una cosa es la sinceridad y otra cosa es la colaboración. Colabora, sí, pero a su modo. Hay un principio del derecho que es el de cooperación. Cooperación procesal. Bueno, tenés que contar con que no solo no van a cooperar, van a ayudar al letargo. Hemos sido testigos de muchas denuncias que se han hecho en el ámbito eclesiástico ante arzobispados, ante distintas autoridades eclesiásticas que han prometido a las víctimas tomar nota de sus casos, de apartar al maestro de religión, apartar al profesor de gimnasia, apartar al cura, al sacerdote, o de seguir un procedimiento eclesiástico, canónico, y por supuesto no existe nada, ¿no? Ni el procedimiento canónico, ni la sanción, el apartamiento de la figura de docente o cura, sacerdote, el que sea que esté implicado, y ahí aparece otro elemento diferente de este que te venía diciendo, que aquel obispo o arzobispo tiene conocimiento de la existencia del delito y voluntariamente no solo no hace nada en el plano eclesiástico, sino que tampoco lo denuncia, pudiendo hacerlo, ¿ok? Entonces, en principio son delitos de estancia privada. Ahora, si ya está la organización que guarda silencio respecto de esos delitos, pudiendo denunciarlo, e incluso engañando a las familias, haciéndoles creer que va a pasar algo que en realidad no va a pasar porque nunca hacen un informe, ni ninguna sanción sufren ninguno de los eclesiásticos involucrados en ningún delito. Bueno, entonces ahí tenemos otro tema puntual que la justicia puede tratar, porque fíjate vos que se convierten inmediatamente en cómplices de aquel delito, ¿sí? No solo que conocen la existencia del delito, sino que lo tapan y dilatan en el tiempo la chance de que esa víctima o la madre de la víctima vaya a la justicia ordinaria a denunciarlo. La madre de la víctima, si es un niño o el joven, se cree que está pasando algo, que hay una investigación en curso, que va a haber una sanción eventualmente, y no está pasando nada de eso. Justamente el ejemplo que te pongo de la denuncia contra el obispo Colombo es porque se ha negado y se niega, porque es una política de él, es una idea que tiene errada e ilegal, de acompañar, por ejemplo, o remitir la documentación interna que en distintos casos le ha pedido la justicia. Hoy, en un caso que es el del famoso Cristo Orante, no sé si te acuerdas del monasterio que está en Tupungato, bueno, están enjuiciados los 2 monjes y el arzobispado de Mendoza. Nosotros hemos ofrecido como prueba la documentación canónica de todo el procedimiento penal que está en Buenos Aires, en el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires. Se le pidió al presbítero Ricardo Medina, que creo que es uno de los jueces o el principal responsable de ese organismo eclesiástico, y muy amablemente colaboraron diciendo: nosotros no vamos, por eso te digo, modo iglesia colaboran, nosotros no vamos a remitirle, señoría, nada, porque hay terceras personas involucradas, hay personas que han actuado de buena fe con nosotros buscando declarar en un espacio libre de intromisiones, y nosotros, resguardando el derecho de esas personas, no le vamos a enviar nada. Es decir, ahí, por eso la relación de abuso de poder sigue, porque la autoridad eclesiástica, en este caso Medina, hace prevalecer el derecho de terceros declarantes contra el derecho de la víctima, que es el principal, digamos, la persona más importante en esto, porque es quien ha hecho la denuncia y es la víctima del abuso sexual. Mientras Jesús en su Evangelio deja enseñanzas troncales para los valores de la Iglesia, como por ejemplo, la verdad los hará libres. Sin embargo, la institución prefiere preservar la reputación interna y su credibilidad a buscar la verdad. Y usan todo su poder para desacreditar y descalificar a las víctimas. Porque ello es una cuestión de subsistencia. Ellos tienen que mantener el aparato, la organización, estructura y funcionamiento, y esa organización y estructura y funcionamiento se mantiene fundamentalmente a base de la credibilidad. Hay un sociólogo muy importante que murió, Pierre Bourdieu, que hablaba de capital simbólico. A mayor capital simbólico, mayor credibilidad. Vos vas a escuchar
en todas las declaraciones referidas a abuso sexual eclesiástico de la autoridad eclesiástica, ellos lo que quieren recuperar, incluso Papa Francisco, es la credibilidad, justamente porque hay un conflicto entre el derecho o los derechos humanos de las víctimas y lo que ellos consideran que es el derecho. De modo tal que la primera explicación es justamente eso, por una cuestión de subsistencia, y segundo, por una cuestión de credibilidad. Por esa razón es que la Iglesia hace lo que hace. Sí, y es la defensa que tiene un sistema patológico, porque es un sistema de poder patológico. Porque años anteriores, cuando un niño denunciaba, nadie le creía. ¿Cómo el cura, la autoridad máxima, el representante de Dios, te puede haber abusado? Una locura. Y muchos cuentan de que eran castigados por haber dicho eso, digamos, ¿no? Eran sancionados por haberse animado a decir semejante locura. Entonces, la institución, como que se había apoyado en esa impunidad que le otorgaba la comunidad en este contexto creativo de decir, bueno, el cura es inmaculado, el cura no se toca, jamás podría haber hecho eso, ni siquiera le preguntaban al cura, ni siquiera al obispo, digamos, ¿no? Se cerraba, digamos, sancionando a la víctima. En el caso Grassi, cuando se visualiza, digamos, ya en estos tiempos más modernos, lo que hacen todo el sistema de abogados de aquel momento era descalificar a las víctimas, ¿eh? Que eran mentirosas, que habían querido sobornarlo, que no era así. No, todo un sistema que era un sistema de un apriete político. Siempre entra la economía, la extorsión y la política, digamos, como justificaciones del que el abusador no ha hecho eso, ¿no? Y la institución mucho tiempo vivió bajo esa comodidad de que nadie podía ponerla en duda, digamos, quién podía poner en duda la conducta de la institución. Pero cuando la institución empezó a verse vulnerable frente a estos casos que empezaban a salir en la prensa, porque cuando una víctima se transforma en sobreviviente y denuncia, lo grave, lo tremendo de la víctima para pasar al nivel de sobreviviente es que cuando denuncia tiene que hacer una confesión pública. Tiene que decir con nombre y apellido, ese es el que me abusó, ¿no? Y ahí empieza la pelea, ¿no? Mientras se mantenga todo en el anonimato, está todo bien para la iglesia, digamos, ¿no? Pero cuando la víctima hace público, cuando confiesa públicamente, ahí comienza, digamos, el derrotero tremendo de sostener esto. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos que han sucedido, por lo menos acá en Argentina, han sido casos reales, digamos, ¿no? Vos te das cuenta cuando alguien miente y cuando alguien no miente en estos casos. Por ejemplo, insisto, en el caso Grassi, donde no solamente era la defensa del cura y de algunos otros curas y obispos, sino que era de un sector también de la prensa, de abogados carísimos que buscaban justificar esto. Recordá que Raúl Portal andaba por todos los medios diciendo que tenía la absolución de Grassi, demostrándolo. Bueno, ese documento que él tenía era un material que lo había elaborado el estudio de abogados me parece que era Cincinnati o algo así, que era el mismo abogado, era el mismo estudio que había elaborado un dictamen paralelo a la causa de Yabrán, ¿no? Entonces, para demostrar que Yabrán era inocente, y acá era para demostrar que Grassi era inocente. Bueno, ese pedido lo había hecho Bergoglio. Se contrató, la conferencia episcopal contrató a este estudio para que demostrara la inocencia de Grassi. Y ese estudio es el que está en Roma. Por eso a Grassi no se lo sanciona. Pero todos dicen, ¿por qué no lo sancionan a Grassi? ¿Por qué no lo reducen al estado laical? Porque en Roma está el material que dice que Grassi es inocente, que fue toda una persecución, que fue toda una trama armada por el poder económico y político. Entonces, digo, ese aparato de justificación es el que la Iglesia se le hace hoy muy difícil seguir sosteniendo. Ahora se nota que ha tomado una medida y es esta: reconocer algunos casos, pero reconocerlo como casos individuales. O sea, fue ese individuo el que cometió el delito, digamos, ¿no? Pero no la institución. Por eso no hay un reconocimiento institucional. Cuando tienen contactos con las víctimas les ofrecen plata, los ningunean, dicen que son fabulaciones, que hay celos de por medio.
cualquier tipo de cosa de dichos que hieren la sensibilidad más profunda de los padres, de víctimas y de las víctimas cuando son más grandes. Muchas veces, con buena voluntad y creyendo en la institución, las víctimas se acercan a sus obispados para hacer la denuncia. Pero debemos retener bien en claro que el lugar de las denuncias debe ser la justicia ordinaria. La única vía para seguir adelante con una investigación, para sancionar y apartar a esa persona que estamos denunciando, la única vía para hacerlo es la justicia ordinaria, la justicia común. Sin perjuicio de que luego haya alguna sanción dentro del ámbito religioso, pero eso nunca ocurre. Mirá, quiero mencionarte casos donde la justicia común, nosotros sabemos que ya condenó. Entonces, pongamos el caso de von Bernich, una persona vinculada, procesada y encontrada culpable por delitos de lesa humanidad. Bueno, sigue siendo parte de la estructura canónica, de la estructura religiosa de la Iglesia Católica. Nunca fue desplazado ni condenado. ¿Me explico? Y de la misma manera, Grassi, también encontrado culpable, y uno podría decir, bueno, entonces con todas las cartas sobre la mesa, teniendo una condena firme en la justicia civil, la Iglesia Católica hizo lo mismo con sus funciones canónicas. No, su fuero canónico no sirve para nada más que encubrir y proteger a los acusados, a los imputados. Con decirte que además los trasladan. Esto es otra de las cosas que hemos comprobado. Trasladan a los procesados o a aquellos que están imputados de algunos delitos, y bueno, entonces les asignan nuevos lugares para que así entonces la víctima se desaliente y piense que no va a llegar nunca a ninguna solución. Tremendo para ellos. Nunca, jamás que acudan a la pseudo justicia eclesiástica. Eso no existe, no hay ninguna sanción, ni siquiera una. Ni siquiera contestan pedidos de informe. Entonces, lo peor que podemos hacer es depositar nuestra confianza en esos espacios. Eso no va a ocurrir. Y por otro lado, lo que sí va a ocurrir es un recorrido que puede ser pesado, que puede ser duro, pero que en definitiva lo que trata de hacer es de que nunca más ocurran estos hechos. Si no hay una sanción concreta, probablemente sigan habiendo nuevas víctimas. No sé si recordás los casos, por ejemplo, de Mar del Plata, maestros en jardines de infantes, que pasaba 1 año, 2 años y la justicia no contestaba absolutamente nada, la justicia canónica, ¿no? O sea que si uno descansase solamente en lo que va a ser la justicia canónica, seguís teniendo un profesor o un responsable de un jardincito a un pedófilo. Entonces eso no nos puede ocurrir. Si hemos sido víctimas, tenemos que denunciar para que no se repita. Y el lugar para denunciar siempre es la Fiscalía. Creo realmente que los procesos duran mucho por varias razones, pero en primer lugar porque las personas a veces creen que están iniciando una denuncia en el marco ordinario, en la justicia civil, en la que es para todos, para el corriente, y en realidad están haciendo una denuncia en una iglesia, en un obispado. Hay que decir esto que por ahí nos resulta muy básico. Bueno, no es tan básico, porque realmente hay que reforzar esta idea que la única denuncia es la que se hace en la Fiscalía o en la Comisaría de la Mujer. No hay otro lugar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero si estuviese en otra provincia tengo que ir a la Fiscalía. En esa Fiscalía además tiene que ser una Fiscalía específica, que sepa cómo tratar a víctimas, para que no pase por otro proceso de revictimización a aquella persona que sufrió la agresión sexual. Estamos hablando solamente de la agresión sexual, podría ser otro delito, ¿no? Pero el único lugar para denunciar y para que se haga una investigación es una Fiscalía. Es el Ministerio Público Fiscal el único lugar. Está presente la fantasía de que alguien hace una denuncia para sacar un rédito económico. Esos prejuicios hacen que se menosprecie la reparación económica. Dentro de lo que se denomina en el derecho internacional o en el sistema internacional de derechos humanos, la reparación integral, dentro de esa reparación integral está la compensación económica, el reconocimiento de un daño, y como todos sabemos,
quien genera un daño tiene la obligación de pagar, de resarcir. La cuestión económica es un elemento más dentro del vasto campo o escenario de lo que se denomina reparación integral. Por supuesto que tengan esa reparación desde el punto de vista económico es un paso muy importante, porque justamente la justicia estatal es la que está brindándole protección e insisto, tutela judicial efectiva en ese campo, en el campo de lo económico. Muchas veces vamos a escuchar en las redes sociales, en los violentos chats y foros sociales, que quieren correr a las víctimas por el lado de que quieren plata. Vulgarmente, las víctimas quieren guita. Sí, las víctimas quieren plata, porque dentro de su reparación psicológica, económica, integral, en todos los aspectos, lo económico tiene peso. De modo tal que eso es una falacia de quienes, por supuesto, defendiendo a los abusadores, atacan a las víctimas. Las víctimas necesitan una reparación en distintos órdenes. Uno de esos órdenes es el campo económico, porque el daño es irreparable. Muchas de las veces es irreparable. De modo tal que esa compensación económica, ese resarcimiento económico, esa indemnización, por ejemplo, les permite acceder a un tratamiento psicológico. O, bueno, liberar, digamos, ese dinero para distintos campos de la vida de las víctimas que les permiten progresar anímicamente, físicamente y psicológicamente. Un abusador es alguien perverso que sabe que el espacio eclesial es un ámbito propicio que le va a facilitar su objetivo. El pederasta tiene una patología que cuando ingresa, creo, al seminario, creo que lo hace con una intención, tiene un marco, digamos, para transformarse en un monstruo que le da contención y le da autoridad encima, ¿no? Creo que el celibato no tiene nada que ver. Hay un montón de gente que no solamente es cura, que es célibe y no anda abusando de niños, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. Y como decía Pepe Rodríguez, el 95% no lo vive, digamos, o sea que es muy poquito el porcentaje de curas que viven el celibato y la mayoría, está demostrado, la mayoría de los abusadores no son homosexuales, son heterosexuales. Porque también muchas veces se asociaba la homosexualidad con el tema de la depravación a los niños, ¿no? Y en la praxis eso no sucede, es absolutamente al revés. El 90% son heterosexuales, digamos, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas distintas. Uno puede ser célibe y serlo y no anda pensando en abusar de niños, y alguien es heterosexual y anda abusando de niños, digamos, ¿no? Creo que es una patología, una perversión, que lo que hay que generar es tener mecanismos. La institución tiene que tenerlo en la selección de sus candidatos para evitar que algunos con estos perfiles entren a la comunidad. Aparte, digo, hoy, bueno, en el libro ahí yo un poco intento graficarlo. Hay un perfil de estos tipos, digamos, ¿no? Un cura que anda siempre con niños rodeados, que, bueno, el tema de los monaguillos, ¿no? De un lado para otro. La mayoría de los casos de esto que han sucedido son todos tipos, son casi calcados, ¿no? El cura con el monaguillo para todos lados, amigo de niños, ¿viste? Una cosa rara, digamos, ¿no? Y bueno, y esa cosa rara después termina destapando un montón de situaciones trágicas en la vida de los chicos, ¿no? Primero sos abusador o abusador, y después elegís función. Por eso nosotros creemos que los curas, pero no son abusadores por curas. Primero eran abusadores y dijeron, a ver, ¿qué trabajo me viene bien? Bueno, ser cura es magnífico. Tengo poder, tengo un lugar una institución que me protege. Tengo un lugar en la familia y en las comunidades donde mi lugar es de alguna manera discutido. Tengo contacto con muchos niños y niñas, tengo mucho conocimiento, mucho acceso, y esto es un trabajo genial. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando nos preguntan en los gremios docentes, que están muy preocupados a veces por las denuncias falsas contra los docentes. Entonces yo algo que siempre les digo, ustedes saben que si yo soy abusadora, es muy buen trabajo ser docente. Y muchas veces con la sorpresa. Yo creo que pensar en la abusadez de las víctimas, que así cambiando algunos conceptos que teníamos de seguridad o de certeza. Yo siempre digo, cualquier vocación de servicio, que en verdad es magnífica y que en verdad hay muchísima gente noble, decimos que en todas esas vocaciones de servicio va a haber agresores y agresoras. Va a haber abusadores y abusadoras, porque son las mujeres que entran, ¿cómo va a ser abusadores?
O sea, se va a dedicar a estar con niños y lugares de poder. Pues, yo soy una profesional de la salud dentro de profesionales de salud, enfermería, médicos. Está lleno de abusadores y abusadoras. Significa que todos somos, no, pero tenemos que saber que entre nosotros están, porque tienen acceso a los campos, porque tienen un lugar para poder, porque tienen justamente una investidura que les permite un acercamiento que quizás otras profesiones les resulta más difícil. Tenemos que saber que hay abusadores y abusadoras. Esto debiera ser como algo que tendríamos que tenerlo como de conocimiento para estar atentos. Casi todos utilizaban la confesión como un elemento para poder determinar la condición social del niño, para elegir a la víctima, para seleccionarla, si vivía con la madre, con la abuela, con el padre. La confesión era la herramienta para poder indagar al chico. Y muchos de los abusos en las escuelas era el confesor que iba al aula y sacaba al chico para llevar a confesarlo, y las maestras se los daban porque era un acto sagrado, digamos, ¿no? Y en realidad era la herramienta que usaban para poder abusar de los chicos. Por eso no estoy cuestionando la confesión. Lo que estoy cuestionando es que no se puede a un niño de 7, 8, 9 años que se declare culpable frente a una persona que no conoce, y eso no se lo puede contar ni a su papá ni a su mamá. ¿Qué pecado grave puede tener un niño a esa edad si ni siquiera todavía tiene conciencia del bien y del mal? Una de las herramientas más poderosas es la visibilización. Poder hablar y contarlo ayuda a que otras personas puedan sentirse identificadas. Cuando alguien lo visibiliza, cuando una víctima se transforma en sobreviviente, empieza a liberar a un montón de gente, empieza a liberar a un montón de víctimas, y te puedo asegurar que empieza a suceder un camino de transformación. Por eso en muchos lugares donde los medios han difundido estas situaciones, han empezado a aparecer muchas más víctimas pudiendo contar lo que les había sucedido. Porque lo tremendo no puede hablarlo con nadie, porque quizá en su momento cuando lo hablaron nadie les creyó, se los castigó. Son todas personas de 30, 40 años que han vivido ese abuso sin poder contarlo, y tarde o temprano lo somatizás, ¿no? Por algún lado tiene que salir digamos, esa tragedia existencial que les sucedió siendo niños. Y hay un montón que ni siquiera recuerdan que han sido abusados, ¿no? Porque la psiquis tiene ese mecanismo de encapsular los traumas para evitar, para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si alguien se anima en estos procesos, me parece que es muy liberador y ayuda a otros, porque el que le pasó y ve una noticia de este tipo, te puedo asegurar que por lo menos empieza a ver una lucecita en ese laberinto oscuro de haber sido abusado y no poder tener o no haber podido tener la posibilidad de que alguien lo salvara. Creo que cuando una víctima transformada en sobreviviente cuenta, creo que empiezan a sentir que alguien puede venir a salvarlos, ¿no? Y eso me parece que tiene una dimensión humana tremenda, saber que alguien escuchó tu grito, aunque sea después de 30 años. Siempre después de una denuncia, de una condena o de un pedido de condena, aparecen nuevas denuncias respecto a los mismos por otros hechos, pero bueno, también a otros curas o en otros lugares. Cuando escribí el libro yo lo escribí con esa intención, yo lo escribí para justamente las víctimas, para que pudiesen ser sobrevivientes, y por eso el libro creo que tiene una cuestión muy valiosa, que son los testimonios de los que hablan, digamos, ¿no? Hay 7 testimonios donde cuentan, y eso ha generado un movimiento tremendo. Por medio un montón de gente se ha contactado y hemos podido ayudarla en este proceso, por lo menos escuchando qué es lo que hay que hacer y acompañar en ese proceso de sanación, ¿no? Y la mayoría termina, creo que lo más justo, cuando maduran ese proceso, haciendo la denuncia, ¿no? La denuncia penal, que es un paso también grande, es justamente para poderle darle también al resto de las víctimas que siguen en el anonimato un espacio de posibilidades de que en algún momento ellas también puedan hacer lo que está haciendo esa víctima que hoy se transforma en esa voz liberadora para ellos, ¿no? Cumpliendo con la visibilización, tenemos la palabra y el testimonio de un sobreviviente, Sebastián.
Su caso quizás es muy emblemático, porque está rodeado de la idiosincrasia y la cultura machista que nos sigue acompañando. Yo sufrí el delito de abuso sexual cuando tenía 13 años. En mi caso lo padecí en el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, donde era alumno de 7º grado de escuela primaria, y donde mi abusador fue un hermano marianista y docente llamado Fernando Pigiocchi, quien en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos en aquel colegio. Y a partir de aquel momento en que fui víctima de este delito con 13 años, durante una década, 10 años, sobrellevé en silencio y en soledad ese dolor, esa herida, ese trauma, sintiendo a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud que no tenía contextos, que no tenía ámbitos que me hicieran sentir que podía expresar, que podía compartir lo que me estaba pasando. Tanto en esa casa y en esa familia, como en aquel colegio marianista donde era alumno y víctima del delito, lo que predominaban eran culturas fuertemente autoritarias, violentas, en los dos ámbitos, donde claramente yo sentía que no tenía margen, que no tenía contexto, que no tenía condiciones de posibilidad para poder contar lo que me estaba pasando, para poder pedir ayuda. Vale decir, mis viejos ejercían violencia física con quienes eran sus hijos, mi padre a su vez con mi madre, violencia de género. En el colegio marianista los mismos golpes, los castigos corporales, la violencia física era algo todavía legitimado y naturalizado dentro de ese contexto y ese mundillo. Estamos hablando de más de 30 años atrás, de un colegio todavía exclusivamente de varones, donde, como siempre cuento, imperaba obviamente lo más burdo y lo más estereotipado de la cultura machista, patriarcal, de un hombre sufre y no llora, un hombre se hace a los golpes, un hombre no exterioriza sus emociones ni sus sentimientos, si lo hace es un maricón y no hay disvalor más profundo que ese. Claramente a mí me hizo sentir absolutamente solo y desamparado ante el mundo con lo que me estaba pasando. Yo sentía que no tenía adultos confiables a los cuales recurrir. No me resultaban confiables mis viejos, no me resultaban confiables mis abuelos, no me resultaban confiables en aquel colegio marianista los hermanos, los que comúnmente llamábamos curas, ni tampoco los otros docentes. Todo eso tuvo mucho que ver en mi historia, en ese adolescente que yo era, para sobrellevar en silencio y en soledad todo ese dolor, como todas las víctimas de abuso sexual en la infancia, cargado por supuesto de vergüenza y de culpa. Y algo más que en mi historia fue muy significativo y que en este caso entiendo que habla de la sociedad en general que me rodeaba en ese momento. Estoy hablando de fines de los años 80 y principios de la década del 90. En ese momento, en nuestra sociedad, muy particularmente en sus grandes medios de comunicación, tuvo mucha presencia lo que la prensa de ese momento llamó el caso Beira. Que el caso Beira fueron los abusos sexuales que un personaje del fútbol profesional y de la farándula mediática llamado Bambino Beira cometió en ese momento en perjuicio de un niño que tenía mi misma edad y mi mismo nombre, y delito por el cual este personaje fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquel momento. Pero pese a haber sido juzgado y condenado por este delito, en los grandes medios de comunicación de ese momento, el llamado caso Beira, en líneas generales, era tratado en clave sensacionalista, banalizador. Yo le hablo de mí, de que no hice absolutamente nada, yo le hablo de mí. Del expediente le puedo hablar de él, yo le hablo de mí. Yo tengo 3 hijas, yo a mi mujer no le tengo que demostrar nada. A mi padre nada, a mi hermano nada, a mis amigos nada. A mis 3 hijas sí le tengo que demostrar que soy inocente. Ahora, ¿usted cree que hay un complot contra usted? ¿Qué hay detrás de esto? No sé. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Le pidieron plata? ¿Qué hay detrás de esto, Neusta? ¿Qué hay detrás de esto? Entre otras cosas básicas, siempre me acuerdo el horror con el que yo miraba la televisión de aquel momento y escuchaba cómo se hablaba de otro pibe de mi misma edad con su nombre y apellido. Y cómo se hablaba de ese pibe víctima de abusos, reitero, en clave de mofa, de burla,
al punto que el nombre de este chico pasó a ser una contraseña de burla y de hostigamiento, por ejemplo, dentro del mundillo machista y violento que imperaba en este colegio marianista, donde entre los propios pares teníamos modos de relación y de vinculación también muy marcados por la violencia, por el maltrato, por el abuso de poder de los más fuertes para con los más débiles, y el nombre del niño víctima de Beira pasó a ser un mote de agresión. Y a su vez, esto también siempre lo comparto de mi historia, yo entre otras cosas en ese momento era un pibe muy futbolero, hincha fanático en esos momentos de San Lorenzo de Almagro. Lo cierto es que en esos momentos, a mis 13 años, yo iba a las canchas de fútbol acá en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la tribuna popular de San Lorenzo, y con horror escuchaba cómo la hinchada de San Lorenzo se dedicaba a cantar canciones reivindicando al Bambino Beira, al punto que cantaban canciones como Che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Siempre evoco estas vivencias que hablan de nuestra sociedad, de la cultura en general, que me rodeaban en aquel momento en el que padecía estos abusos en ese colegio marianista del barrio de Caballito, porque a mí la vivencia del caso Beira, tanto en lo mediático como en lo futbolero en particular, fue un episodio que claramente me transmitió la convicción de que era mejor que no intentar hacer nada con lo que me estaba pasando, por decirlo en términos de esa cultura así medio patotera y matoní, mejor que me quedara en el molde, porque si intentaba salirme de ese lugar de puro sufrimiento, ya no el marianista o mi familia, mi sensación era que la sociedad que me rodeaba, ese mundo adulto, iba a transformar mi vida en el mismo calvario, en la misma pesadilla en la que estaba transformando la vida de ese otro chico víctima de Beira. Y a mí ese proceso me llevó 10 años, o sea, toda mi adolescencia y mi primera juventud. También ahí resaltando que, como tantas víctimas de abuso en la infancia y en la adolescencia, por supuesto otra gran carencia fue la de no tener nadie que reparara en mí. Porque, entre otras cosas, yo atravesé mi adolescencia y mi primera juventud con una gran inhibición, con un gran retraimiento a la hora de vincularme, sobre todo de vincularme afectivamente con mis pares, con los chicos y las chicas de mi edad. Y digo, como algo, cuando uno hoy lo ve desde la experiencia como adulto, ¿no? Bueno, pero esto como una tantas otras historias, pero vos decís, cómo nadie lo vio, cómo nadie escuchó todo eso que yo estaba gritando en silencio, con mis actitudes, cómo mi mismo cuerpo hablaba y por supuesto nadie reparó en eso, cómo esa escuela secundaria yo la transité sin tener otra vez contextos que me permitieran expresar lo que me estaba pasando, que me permitieran hablarlo, que me permitieran dibujarlo, que me permitieran actuarlo, que me permitieran gritarlo de muchas otras maneras que no fuera con palabras. Digo, esa fue una gran carencia, también me acompañó como a tantos y a tantas en esa adolescencia y primera juventud. En mi experiencia, en mi historia, estos factores que te estoy compartiendo fueron centrales a la hora de haber tenido que sufrir el silencio y la soledad, en mi caso de una década, en relación con esta herida y con este trauma del abuso sexual del que fui víctima a mis 13 años. Antes de finalizar, no queremos dejar de aportar información sobre algunos lugares, redes de contención que vienen trabajando desde hace más de 10 años acompañando estos procesos. La red existe desde hace más de 10 años.
yo me sumé al equipo ahora 2 años más o menos, y esta red surge de manera informal por las experiencias de cada una de las víctimas, que fueron contactándose entre sí y teniendo conversaciones, digamos, de manera informal, hasta que después empiezan a tener reuniones sistemáticas, organizadas, programadas, y tener sus propios referentes, ¿no? Un psicólogo, abogados y demás para acompañar a las nuevas víctimas que se iban contactando con esta red. Yo participaba en un colectivo de víctimas y sobrevivientes que se llama Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Yo fui asesor durante mucho tiempo. Quienes crearon esa red, Julieta Añasco, víctima de un cura en La Plata, y Liliana Rodríguez, una psicóloga, me convocan para que asesorara desde el punto de vista legal. Mi rol en la red es un poco extraño. Vos sabés que los códigos procesales en cada jurisdicción es diferente. Yo estoy radicada en la provincia de Buenos Aires, así que manejo ese código, más o menos. No siempre tengo dudas, pero manejo ese código. Los abusos sexuales en Entre Ríos tienen su propio código procesal penal, digamos. Y bueno, no conozco esa normativa procesal de cada una de las jurisdicciones. Si es en Mar del Plata el abuso, si se produjo en Mar del Plata, yo puedo asesorar allí, pero no podría hacerlo en otra jurisdicción. De manera que mi rol es un rol de asesoramiento general, en realidad. Sí poder ayudar a la víctima a que defina qué es lo que le ocurrió. Que tome en contacto con nosotros también, que somos realmente muy reservados, cuidamos a las personas, contestamos siempre los mensajes. Algo muy, muy bueno que pasa en la red es que existe el apoyo mutuo. Hay algunos que no sufrimos abuso eclesiástico, pero hay otros que sí. Hay personas que estuvieron muy cerca de la actividad eclesiástica, tanto en grupos de música, acompañando misas y demás, como seminaristas, gente que inició un recorrido y que se vio truncado por los abusos. Y bueno, siempre hay un grupo de apoyo. El grupo de apoyo es muy significativo, un grupo de contención muy fuerte por otras personas que sufrieron lo mismo, o por otros que desde afuera vienen acompañando desde hace tiempo a las víctimas. Así que para mí es fundamental que tomen contacto con nosotros. Funciona los 365 días del año. Somos una asociación civil que nacimos en el año 2012, cuando nos conocemos con Sebastián. Él venía justamente de lograr el juicio y la condena del que había sido el abusador de su infancia, y yo venía defendiendo a mi hija, o intentando proteger a mi hija de un progenitor abusador. Y digo intentando porque yo voy al Poder Judicial en su momento, en el año 2009, a pedir ayuda, cuando el padre biológico de mi hija había abusado de su hija mayor, porque me volvían a decir que a mi hija mayor me volvían a avisar para que no le pase eso. Voy al Poder Judicial a pedir ayuda y me encuentro que el Poder Judicial decidió que éramos unas mentirosas, tanto ella como yo. En términos del Poder Judicial, que le queríamos cagar la vida a un pobrecito, que en ningún momento tomó la postura de defender a mi hija o de proteger a mi hija. Yo llegué al Poder Judicial con la ilusión de decir, en el juzgado van a ordenar este desorden, este desastre que me acabo de enterar. ¿Sí? Así, a pedir ayuda de ese lado, ayúdenme a ordenar esto, y yo sola no puedo. Yo en ese momento sola no puedo. Todo esto que te digo era para mí insostenible. Y yo sabía que si hubo mamás que estuvieron en mi misma situación, me iban a poder decir cómo hacía aquello, cómo se sigue viva después de, cómo se hizo la vida. Y ahí empecé a juntarme con madres. Y empecé a encontrar que lo que a mí me pasaba en el Poder Judicial de Plata, a otras mamás le pasaba en el Poder Judicial de Capital, de Catamarca, de San Juan, allá en todo lado igual. O sea que la mala suerte dentro del Poder Judicial era compartirse con todas nosotras. Bueno, pues entonces yo ahí empecé a hacer reuniones con mamás. Y en el año 2012, una mamá me dice, conocí a un muchacho que como vos, porque yo ya había empezado a hacer notas periodísticas. Esta compañera me dice esto de conocer a Sebastián, y ahí lo conocemos.
Y Sebastián fue muy gracioso porque yo, cuando lo conozco, le invito a una reunión de Alcohólicos Anónimos, una reunión abierta, porque yo les quería mostrar cómo eran los grupos de pares. Yo sabía, por mis pacientes alcohólicos, de los grupos de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, de familiares, de amigos, lo bien que hacía estar en grupo. Pero bueno, yo hace bonito, y bueno, la cuestión es graciosísimo, porque Sebastián además nos enamoramos en tantos casos que yo fue mucho tiempo, pero fue realmente magnífico. Y magnífico el ver cómo en todos estos años seguimos con esta idea que cada vez la hacemos como ya recorrimos todo nuestro país, ahora salimos al extranjero, más que es esto de tener la certeza de que nuestras historias sirvan para cambiar la infancia de hoy. Y que en esto de que apoyándonos en los sobrevivientes adultos, además de que nos sirve a nosotros, nuestras historias tienen que servir para cambiar de la infancia y cambiar esta sociedad. Que no se termina solamente con lograr el juicio y la condena como logró Sebastián. No se trata solamente de que, bueno, uno va pasando los años y creces, vas pudiendo medianamente armar tu vida, sino que en verdad sentimos que cambiar esta sociedad para que no le pase más a ningún niño lo que nos pasó a nosotros, a partir de cuando se va a hacer nuestro grupo. Ese grupo original que eran las madres, empezamos a tener muchísimos sobrevivientes adultos que venían al grupo. Y nuestro grupo desde ese momento, nuestro grupo forman parte. Sobrevivientes adultos protectores de niños del presente, parejas, compañeros de trabajo, amigos. Esa es nuestra asociación civil. Básicamente tenemos estos dos trabajos desde el inicio. Serían como los dos objetivos básicos. Uno es la conformación y el sostén del grupo de pares. Por eso seguimos teniendo el grupo de pares todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, y en la pandemia lo hacemos de allí. La otra pata fundamental nuestra es la visibilización, salir a los medios, ir a todos los lugares que nos convocan, y siempre con el testimonio en primera persona. Nosotros decimos, nosotros no somos profesionales, nosotros hablamos de nuestros testimonios, y lo que invitamos es a que profesionales que nos vean, se interesen, tengan empatía y vayan a estudiar y a buscar y demás. Pero nuestro trabajo es visibilizar y sensibilizar en base a nuestras historias de vida. Y esto lo hacemos desde el año 2012. Y bueno, acá está el libro, Sobrevivientes, que es un logro, en verdad nosotros consideramos como un logro y como un compañero más de lucha. Hace muchos años creamos un colectivo que es Adultos por los Derechos de la Infancia, de sobrevivientes y protectores y protectoras de niñas y niños víctimas de abuso. Nada, por supuesto, es individual. Todo se inscribe, por supuesto, en un marco social, colectivo, relacional, vincular, cultural. Y nada que tiene que ver con el abuso es una cuestión supuestamente que tenga que permanecer en la esfera de lo privado. Al contrario, otra vez, siempre es algo que hace a lo social, a lo colectivo y al interés público. Por eso, entre otras cosas, lamentablemente, donde más sucede el abuso es en los ámbitos intrafamiliares y en todos los sectores sociales y culturales, y todavía muchas veces colectivamente hay que luchar contra la idea y la práctica muy instalada de que supuestamente estas son cuestiones del ámbito privado, del ámbito intrafamiliar, que tienen que quedar en esas esferas. Tenemos un hermoso proverbio que es africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. Simplemente hemos intentado pegar un grito de impotencia por todas aquellas personas que no se animan o no pueden, o simplemente todavía no logran descubrir su propio dolor. Ojalá que la visibilidad y la toma de conciencia nos ayuden como sociedad a poder encontrar acciones para terminar con este flagelo, y que muchos puedan descubrir la salida del propio laberinto del Minotauro.